Muy buenos días, profesora. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Samuel Esteban Soler y pues voy a presentar mi actividad final de tercer periodo del pensamiento social. Entonces, comenzamos. Primero, resolviendo la pregunta de este periodo, que era, ¿qué aspectos de la humanidad afectan el sistema global? Entonces, vamos directo. Esto lo puse al final por temas de... A ver, en el sistema global es influenciado por una multitud de aspectos de una humanidad que abarcan desde lo económico, político, social y cultural. Aquí se destacan algunos de los aspectos principales. Por ejemplo, comenzamos con la economía, la globalización, la desigualdad económica y políticas económicas. ¿Eso que se refiere a la globalización? Que vimos temas anteriores en estos primeros dos periodos. Es una conexión de mercados de economías mundiales que facilita la inversión, la transferencia de tecnología de país a país. Eso ya lo vimos en periodos anteriores. La desigualdad económica, las disparidad en la distribución de la riqueza y los ingresos pueden causar tensiones y conflictos, tanto entre países como entre ellos. Por ejemplo, Venezuela tiene problemas con la distribución del dinero, la mayoría se lo queda el representante general del país, que en este caso es Maduro. También podríamos decir que en Rusia también allá no hay tanto problema porque el valor del rublo, si no estoy mal, la moneda rusa no tiene tanto problema porque tiene buen intercambio con el dólar, pero en lo que se refiere a la desigualdad económica es que como también es una dictadura a causa de Putin, Putin recibe prácticamente el 70% de los ingresos del país y el otro 30 se divide. Lo bueno es que ya que no es latinoamericano y posee buena estandarización del dólar, genera una buena tasa para también la de las otras personas. Y las políticas económicas, las decisiones de los gobiernos en materia de comercio, impuestos y gasto público pueden tener efectos globales como en la crisis financiera de 2008. Ahora pasamos a la política. Entonces, tenemos la geopolítica, la gobernanza global y los derechos humanos. La geopolítica es una relación entre naciones, alianzas y los conflictos tienen un impacto significativo en una estabilidad y seguridad mundial para todo el mundo. Como también se tiene por parte de demostrar que son entidades transparentes para tener un sentido de seguridad supuestamente, pero relativamente no hay nada. Una gobernanza global son organizaciones como la ONU, la OMC o la FMI que juegan un papel crucial en la regulación y coordinación de asuntos internacionales para temas como se ven en la geopolítica, como temas entre guerras entre naciones, alianzas, problemas de inestabilidad económica, posible derrochamiento de dinero en otros países. Entonces de eso se trata la gobernanza global. La ONU y la OMC. La ONU es la Organización Mundial... No me acuerdo. Pero la OMC creo que es la de la salud. Bueno, ahora pasamos a lo de los derechos humanos, de la promoción y protección de los derechos humanos que influyen en la legitimidad y estabilidad entre los gobiernos, así como la percepción global de la justicia. Ahora pasamos en la cultura, intercambio cultural y diversidad cultural. Perdón, profe, es que estoy un poquito agripado. Pero en el intercambio cultural es la difusión de ideas, valores y prácticas a través de la migración, la comunicación y los medios de comunicación para enriquecer sociedades y fomentar el entendimiento mutuo. Como claramente se pueden ver los intercambios culturales de concursos musicales, de concursos deportivos, de premiaciones y también estudiantilmente hablando.
los intercambios de, digamos, tengo un compañero que pues estudia aquí en Colombia, pero se tuvo un intercambio con, él estudia en un colegio canadiense y se fue a Canadá. Entonces, lo que se quiere ver acá es un intercambio cultural de distintas naciones para fomentar el entendimiento mutuo y para que también aprendan un poco de la cultura de dichos países. Como también si se habla inglés, pues también se aprendan un poco de inglés y español mutuamente. O sea, es algo más algo más social. Y la diversidad cultural, en la preservación y un respeto por las culturas diversas que promueven de una inclusión y una cohesión social, mientras que la homogeneización cultural genera una resistencia y un conflicto ante los cambios en dichos países. Por ejemplo, Colombia tiene un problema con los venezolanos, ya que estos usan los recursos colombianos porque nuestro querido gobernante Petro actualmente les está dando subsidios a los venezolanos y lo que no cuadra es que, o sea, los colombianos no les dan, pero a los venezolanos sí les dan. Entonces es como que un problema ahorita social por eso, pero en lo general es como un ejemplo. Ahora pasamos la tecnología. La innovación tecnológica en áreas como biotecnología, comunicaciones, un potencial para transformar economías y sociedades enteras, como claramente podemos ver China, que su mayor impulso es gracias a la tecnología. Y para no alargarme más, porque esto es un poquito larguito y apenas esto es un tema, es un temita nada más. El medio ambiente, el cambio climático y los recursos naturales. Esto, ¿por qué pasa? Esto afecta mucho en este caso porque el cambio climático y los recursos naturales se ven explotados por el humano y estos desean adquirir minerales, combustibles fósiles que generan implicaciones económicas y ambientales a nivel mundial. La salud, pandemias, enfermedades, salud pública global. Esto es una cooperación internacional con temas de salud, como investigación y distribución de vacunas, es crucial para enfrentar los desafíos sanitarios compartidos y pandemias para prevenir estos temas que ya vimos anteriormente hace 4 años. Ahora pasamos a la demografía. Es un crecimiento poblacional que genera unos patrones de migración que afectan una demanda de recursos y los servicios sociales e infraestructura y el envejecimiento de la población. Lo que pasa actualmente con Corea. El problema es que Corea antes se tenía prohibido o la gente no quería reproducir pues por temas laborales porque no alcanzaba el dinero allá para poder mantener a un hijo o directamente porque las dictaduras de dichos países están en contra de esto por temas de para quitar unos subsidios para los jóvenes y esto y solo dárselos a los adultos, pero ahora están en problemas, están lanzando leyes fomentando que vuelva a ocurrir, pero la gente se está envejeciendo y pues ya no creo que pueda pasar. Entonces ese es el mayor problema de allá actualmente. Ahora sí, volvamos acá. El objetivo general es analizar un impacto del consumismo en una sociedad, evaluando cómo este estilo de vida afecta el bienestar social, económico, ambiental de la población. Los objetivos específicos: evaluar las consecuencias económicas del consumismo y analizar los efectos sociales y psicológicos del consumismo. Ahora pasamos a lo que sé, que tenemos que realizar en lo que sé. Esto es una actividad de la biblioteca, tenemos que revisar algo y tenemos que ver unos temas: globalización, fronteras, producto interno, recesión, macroeconomía, sistema del mundo transnacional y depresión económica. Ahora vamos a ver un corto plazo de tiempo, vamos a ver todos estos temas.
Listo, entonces, un modelo económico es una herramienta teórica utilizada por los economistas para analizar, interpretar y predecir un comportamiento de la economía. Estos modelos simplifican la realidad económica para entender mejor cómo funcionan dichos mercados, cómo se toman decisiones y las cuales son consecuencias políticas económicas específicas. Capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la orientación hacia el beneficio económico. A continuación se presentan una de sus características de principales ventajas, desventajas y de sus variables. Características del capitalismo: propiedad privada, libertad de empresa y mercado, motivación de beneficio, mercado competitivo, acumulación de capital. La propiedad privada es una propiedad de recursos y medios de producción, tierras, fábricas, máquinas que están en manos de individuos y de empresas privadas que no están lanzando directamente los informes al gobierno, sino que nada más exponen las ganancias. Por eso generalmente ocurre mucho lavado de dinero por las propiedades privadas, ya que ocurre, no demuestran al gobierno completamente las cosas, no solo en Colombia, sino en todos los países. Esto pasa, es por eso de las ventajas, se podría decir, para los capitalistas o los que poseen, mu, tienen mucha propiedad privada en las cuales pueden lavar dinero y no tienen que registrar tanto al gobierno en dichas ganancias o dichos recursos que poseen ahí. Libertad de empresa y mercado. Estos individuos tienen la libertad de crear, dirigir negocios, así como de competir en el mercado sin una interferencia excesiva del gobierno, como pasa Samsung y Apple. Son empresas que tienen libertad en todos los países, en todo el mundo, pueden crear negocios, pueden poner sedes para comprar y no necesitan una interferencia excesiva del gobierno. Entonces, pues, ahí como para dar un dato interesante, un dato curioso. Ahora pasamos, la motivación del beneficio. Ahora se implementó en Colombia la principal motivación de producción, ya que a las empresas privadas se les reduce los cargos e impuestos que tienen por contratar a jóvenes. Por ejemplo, es una medida que Colombia implementó, que hasta el momento se ve muy bien. Quisiera formar parte de eso porque ser interesante y está bien presupuestada y bien interesante la propuesta del gobierno. En el mercado competitivo, los precios de bienes y servicios son determinados por la oferta y la demanda del mercado. Estas empresas regulan los precios y la calidad de los productos. Ahora sí, la acumulación de capital. La reinversión de los beneficios en el negocio es una práctica común para expandir la producción y mejorar la eficiencia de las empresas o de los capitalistas para que puedan seguir invirtiendo y vuelva otra vez ese dinero a sus bolsillos un tiempo después. Entonces, esto es el capitalismo. El consumismo. El consumismo es una... Espera. El consumismo es una ideología que propone una sociedad igualitaria y sin clases, donde la propiedad es colectiva y la economía es planificada para satisfacer la necesidad de todos. ¿Qué pasa aquí? El consumismo, esta ideología ya dejó de ser tan directa en la modernidad, ya que ya que genera mucho problema para las personas que poseen mucho dinero, porque relativamente ellos tienen que pagar un impuesto el triple de caro para que la comunidad sea relativa a lo que puedan dar, y pues no me parece mucho esto, porque tampoco es justo que, o sea, con esfuerzo, quizás con esfuerzo o por herencia tengan esto y tengan que pagar el triple de lo que paga una persona común por algo, un bien en común que todos desean tener en un mismo país. Entonces, por eso el consumismo ya es una ideología muy arcaica en esta actualidad. Ahora pasamos a la parte de propongo. En propongo teníamos que ver en el foro, analizar de manera crítica, tienen ciertos fenómenos humanos
que es la parte del foro de contraste y analizando, que la pregunta acá era de qué manera las costumbres y la cultura de las personas cambian a partir de fenómenos transnacionales. Pero bueno, ahora sí. Entonces, primero, esto ya es de otra parte del tema, si no estoy mal. ¿Qué implicaciones tiene en nuestras sociedades? Creo que esto también era parte ya de comprueba, si no estoy mal. Tu, tu, tu. Ajá, propongo. Listo. Perdón, profe, es que se había como que esto se puso raro este computador. Pero bueno, listo. Aquí teníamos que tener en cuenta derechos humanos y organizaciones de los derechos humanos para conquistar quienes fueron los defensores del país. Entonces, bueno, aquí fue los defensores de los derechos humanos y sobre unos casos relativamente que tenían que ser directos para demostrar sobre, digamos, unos vacíos legales y injusticias que se permanecieron en esa época. Se tenían que mostrar cuatro. Yo elegí la Amnistía Internacional. El caso emblemático sería la masacre del Tiananmen en 1989. La descripción del caso fue que en junio de 1989 el gobierno chino utilizó una fuerza militar para reprimir manifestaciones pacíficas de estudiantes y trabajadores en la plaza de Tiananmen en Beijing. Esas propuestas exigían reformas democráticas y la lucha contra la corrupción. Aquí se violaron los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión y la reunión. La relación del modelo económico es que Tiananmen se destaca un conflicto. Listo, ahora sí, continuando. En Propongo teníamos que ver sobre los derechos humanos y los casos sobre una violación de derechos humanos. Ahora pasamos al Human Rights Watch, caso emblemático, la crisis de Rohingya en Myanmar. Descripción del caso. Desde 2017 el ejército de Myanmar ha llevado a cabo una campaña de limpieza étnica contra la minoría musulmana de Rohingya, incluyendo asesinatos, violaciones y la destrucción de aldeas, violaciones a los derechos humanos, genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones masivas de derechos civiles y políticos. Relación con el modelo económico mundial es la persecución de los Rohingya. Está influenciada por intereses económicos, incluyendo un control de tierras y recursos, además de la falta de presión internacional significativa que reflejan los intereses económicos y los geopolíticos de otros países que puedan permitir la impunidad. Ahora, la Comisaría de Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, caso masacre del Mozote en El Salvador, que motivo de la violación, derecho a la vida, a la integridad personal y a un juicio justo. Relación, la intervención de las potencias extranjeras durante la Guerra Fría en Latinoamérica, apoyando regímenes represivos y los conflictos internos en busca de influencias políticas y económicas. Los consejos de los derechos humanos y de las Naciones Unidas. Caso crisis humanitaria de Yemen. Violación, motivo de la violación, derecho a la vida, alimentación, a la salud y a no ser objeto de desplazamiento forzado. En relación con el modelo económico mundial, intervención en los conflictos armados impulsados por los intereses económicos y geopolíticos de las potencias regionales y mundiales, así como el comercio de las armas que claramente es ilegal. Y aquí tenemos que hacer un resumen acá sobre este documento, Capitalismo, Queremos Capitalismo, donde hablan varios dirigentes de distintos países sobre un interés común, sobre intereses de distintos casos, pero claramente todos eran hacia uno común, que era el dinero.
Entonces, bueno, en la cumbre del G20 de Brisbane, Australia, ilustra cómo el modelo económico global influye profundamente en las decisiones políticas y sociales de los líderes mundiales. En estos eventos reúnen a los principales exponentes de la capital global, quienes controlan una porción significativa de la economía mundial, por ende dictan las reglas y la decisión que afectan la vida de miles de millones de personas. En la cumbre se convierte en un escenario donde los intereses individuales de cada país se ponen en un manifiesto con prioridades que van como la lucha contra el cambio climático hasta la estabilización económica e intervención de los conflictos internacionales. Sin embargo, esta concentración de poder económico y político frecuentemente ignora las necesidades y los derechos de la población global. A esta gente solo le interesan lo propio. Por eso mismo es que la gente ahorita actualmente desea poseer mucho más, porque los que tienen alto poder nadie se va a preocupar por ellos, así que pues es deber de nosotros mismos poder ser altos y alguien en esta vida. Entonces, esta lectura subraya la desconexión entre las élites económicas y la realidad cotidiana de millones de personas mientras los líderes discuten estrategias macroeconómicas, geopolíticas, las voces de los marginados, desempleados y los pobres que están fuera del diálogo. Por ejemplo, las manifestaciones en Melbourne, Brisbane y Sao Paulo reflejan el descontento de la popular Frente de Desigualdad y Concentración de Riqueza, los llamados a favor en contra del capitalismo, evidencian una polarización profunda y una lucha por definir un futuro económico y social. En resumen, el modelo económico actual es centrado en el capitalismo y el crecimiento. Parece que ser sustancial para el ser humano a la medida que determina gran parte de las políticas y prioridades globales. Sin embargo, esta centralidad del capital muchas veces se produce en expensas a la equidad social y un bienestar que solo beneficia a los más ricos del mundo, que claramente vemos que no le interesa mucho lo que le pase a los demás. Por eso mismo debemos tratar de que nuestro gobierno sea el mejor sea un mejor escuchando a la población para que y no se queden esas propuestas en el aire, porque más buenas propuestas y se quedan en el aire pasa lo mismo que en las cumbres internacionales. Entonces, vemos que estas medidas priorizan lo de ellos, pero le dan al menos un poco de importancia a lo que quieren los países, lo que necesitan los países, como por ejemplo una exención de dinero, préstamos, mejor índice de la tasa de interés, bueno, ejemplos y ejemplos, pero más ejemplos. Entonces, esto es a lo que me refiero. Estamos en una urgente necesidad y reconsiderar las bases de nuestra economía global, ya que la que estamos siendo dirigidos por gente que no le interesa mucho este tema y no le interesa a la sociedad, en resumen. Bueno, muchas gracias profesora por su atención, soy Samuel Soler y bueno, este es el informe final del tercer periodo. Gracias.